que para mí es un placer que él haya invertido un sábado por la tarde, que tiene fiesta, que viene desde Castellón, que tiene la agenda súper llena y que se haya sacado un hueco para poder compartir y que podamos aprender. Muchísimas gracias, Xavi, por estar aquí. Gracias. Después de esta presentación ya casi que me voy, ¿no? Muchas gracias, Marta. Os voy a hablar de la adversidad, ¿no? ¿Por qué nos pasan ciertas cosas, no? ¿Qué lectura podemos sacar de algo que nos hace sufrir, ¿no? Que nos produce dolor emocional? La adversidad, si vemos en Wikipedia, nos dice que la adversidad es una situación contraria, de mala suerte, difícil de sobrellevar, de infortunio, un suceso, una situación que se caracteriza y está dominada por la desgracia en la que se encuentra la persona. Bueno, esa es la definición estándar que podemos encontrar no solo por internet, sino incluso en libros de psicología, esa o alguna muy parecida. En realidad, y es algo muy subjetivo, no estoy muy de acuerdo yo con esta definición. Y lo que os voy a decir, no quiero que os lo creáis. Estoy hablando sobre mi perspectiva, sobre mi propia experiencia. Para nada pretendo ser un gurú aquí de querer convenceros de cómo tenéis que vivir vuestra vida, ¿no? Y de cómo vivir las adversidades. Yo desde luego no considero que esta definición sea correcta. Fijaros que me gusta mucho más la definición, el significado que le da en latín la palabra adversidad. La palabra adversidad en latín significa la cualidad de lo adverso. Es un poco curioso, ¿no? Cómo se puede conjugar una cualidad, que es algo bueno, una característica buena, positiva, con lo adverso, ¿no? Que es todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, estoy muy afín a esta definición. La adversidad no es un infortunio, no es una desgracia, ni es una cuestión de mala suerte. Para mí, la adversidad forma parte de la vida. Y de hecho, es la que nos puede propulsar a cambios profundos, ¿no? En nosotros mismos. Posiblemente sea la herramienta más poderosa para nuestros propios cambios. Es evidente que la adversidad nos deja cicatrices, a veces muy profundas. Esas cicatrices son las costuras de nuestra memoria, ¿no? Es una forma que tiene, de alguna forma tiene la vida, ¿no? De sanarnos a través del dolor emocional. La vida no es lineal. Qué aburrido si así fuera, ¿no? ¿Qué os parece? La vida, cuando las cosas vienen a buenas, pues nos venimos arriba, lo gozamos, y cuando las cosas no vienen tan bien dadas, aprendemos. No sufrimos, aprendemos. Es una gran diferencia. No obstante, es evidente que hay adversidades muy duras que es inevitable pasar por el sufrimiento y el dolor emocional. La pérdida de un ser querido, por ejemplo. Eso es así. Lo que ocurre es que hemos de intentar tener una lectura más allá de lo que nos está sucediendo o nos ha sucedido, ¿no? Las personas que somos resilientes, la resiliencia es se define como la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Y en realidad esa característica humana no viene en nuestro ADN, no forma parte de nuestro código genético, para nada. Hay personas que dicen, ostras, Xavi, es que tú eres especial, es que tú eres muy valiente, es que tú eres muy optimista, te tomas todo de una forma, y yo les digo, no es verdad, no soy valiente, no es que sea optimista. La vida son cambios permanentes y la adversidad forma parte de ellos. Fijaros si forma parte de ellos, que aquí todos somos conscientes de que un día nos vamos a morir, supongo, ¿no? No habrá nadie que piense lo contrario, ¿no? Y es curioso como, aún así, vivimos como si nunca fuera a pasar eso. ¿De acuerdo? Entonces, la gran adversidad de nuestra vida es la muerte. Esa es una adversidad, el máximo exponente de la adversidad. Sin embargo, asumimos eso como una realidad y no somos capaces de sobrellevar pequeños contratiempos.
o grandes, pero siempre por debajo de algo tan duro, ¿no? Como es la pérdida, ¿no? Las personas resilientes, digamos que somos personas que sobrellevamos la adversidad y la matizamos como un reto, ¿no? O sea, cuando nos viene algún contratiempo, algo adverso, algo que nos resulta duro de superar, pues llevamos una actitud un poco enfrentada, ¿no? A eso, un poco valiente en ese sentido, ¿no? Que nos retamos un poco ante eso, que nos rebelamos un poquito ante eso que nos viene de malo, ¿no? Es muy importante entender que la resiliencia es una decisión. La resiliencia es una decisión. No viene en nuestro ADN, no es una cuestión de genes, es una cuestión de decidir por dónde quiero ir y cómo quiero llevar esa circunstancia adversa. Mientras estamos pasando y atravesando por esos momentos difíciles y duros, es lógico que no podamos atender a esa reflexión. Estamos con el dolor, no somos robots. Pero sí que es verdad que si somos capaces de entender que al final del túnel hay una luz, seremos capaces de entender que hay un camino para superar eso, ¿no? Y de esa forma, de alguna forma, integrar un poquito el tiempo en el que estamos enfrascados en ese bucle negativo, ¿no? Que nos ha llevado ese momento duro, ¿no? Por tanto, la resiliencia es una decisión. Los barcos no se hunden por el agua que nos rodea, los barcos se hunden por el agua que entra dentro. Las circunstancias que nos rodean pueden ser más o menos duras, pueden ser más tormentosas o menos, pero la única realidad es que solo entra que dejemos que entre. Es complicado, no quiero frivolizar con este tema, porque, a ver, cuando uno lo pasa mal es muy fácil decir, bueno, pues esto hay que hacerlo así. No, pero sí que es entrenable. Yo como deportista de competición, durante muchos años, y los que estáis aquí, que también habéis tocado el deporte de competición, algunos, sabéis que, bueno, que es un enfrentamiento y un diario contra nuestras máximas capacidades, ¿no? Tanto físicas como emocionales y mentales, ¿no? Y el deporte de competición te lleva a esos máximos y a esos extremos, ¿no? Y claro, eso pues, te lleva hacia un lugar o hacia otro. Y de alguna forma yo estoy familiarizado gracias a esta educación deportiva, pero realmente eso es entrenable para cualquier persona. Os voy a explicar una anécdota. Yo cuando salí del hospital, después de 3 meses y 8 operaciones quirúrgicas, donde al final me tuvieron que amputar la pierna, yo pensaba que ahí había surgido lo más duro, ¿no? Porque sufrí mucho a nivel físico, a nivel mental. Sin embargo, lo que no me esperaba yo es que la vuelta a casa iba a ser mucho peor. Sobre todo emocionalmente, pero también físicamente. Claro, yo cuando salí del hospital salí sin mi prótesis, porque tenía que pasar durante 2 meses hasta que iba cicatrizando pues, todas mis heridas, ¿no? Claro, me encontré que cuando llegué a mi barrio, La Barceloneta, un barrio precioso, claro, precioso pero con casas y fincas muy antiguas, donde no había ascensor. Y tenía el primer reto, y la primera dificultad con la que me encontré fue el tener que subir 3 pisos de esas escaleras, que eran escalones que parecían muros infranqueables, de lo altos que eran, ¿sabes? ¿No? Esos pisos que tienes que levantar la pierna casi, pues, ¿no? Bastante, ¿no? Claro, yo digo, bueno, ¿y ahora qué ocurre? Además con el INPRI de que las paredes eran muy estrechas, eran escaleras muy estrechas, bueno, digo, es que no puedo ni subir con la muleta. Bueno, pues cargué mis muletas y con una mano fui saltando escalón con escalón y subiendo. Claro, imaginaros, yo cuando entré en el hospital pesaba 76 kilos y cuando salí con 48. ¿Vale? Eso supuso, pues claro, que yo era una sombra de lo que era como deportista, ¿no? Había perdido músculo, había perdido condición física, evidentemente estaba pues, hecho un piltrafa, ¿no? Claro, cuando yo fui subiendo, en principio no me lo vi
tan negro, ¿no? Porque con esa mentalidad olímpica y elitista pensé que eso era pan comido. Pues no. Cuando llegué arriba al último escalón, que se oían mis jadeos por todo mi barrio, como un conejo desbocado, lo único que deseaba es que mis padres abrieran la puerta de casa, y así lo hicieron, ¿no? Abrieron la puerta y lo primero que hice fue refugiarme en mi cama, ¿no? Recuperarme, y mi primer pensamiento es: no vuelvo a subir y bajar ni de coña estos escalones en la vida. O sea, me voy a esperar 2 meses aquí y luego ya me iré a la ortopedia a que me hagan lo que quieran hacer, pero yo no me vuelvo a mover de aquí. Bueno, eso fue el primer pensamiento. Ese primer pensamiento me estaba dirigiendo a tirar la toalla, ¿de acuerdo? Pero luego, a medida que mi respiración se iba normalizando, después de bastantes minutos, fui reflexionando, ¿no? Y fui centrándome un poquito en mi situación, ¿no? Una realidad que había cambiado 180 grados. No era la vida que yo conocía, ni la situación que yo conocía. Por tanto, empecé a reflexionar y me dije: bueno, Xavi, estás aquí ahora, no hay más, esto es lo que hay. Ahí tienes 2 opciones. Una vez más te retas, o te quedas en esta cama, esperas a que lleguen los 2 meses, te vayas al hospital, a la ortopedia, y allí te pongan una prótesis que, además, como hubiera seguido evidentemente estando débil y las cicatrices pues, aún cicatrizan peor, pues por esa inactividad, pues hubiera siguiendo teniendo problemas, además después a ponerme la prótesis, que aún así los tienes, pero evidentemente son menos graves, ¿no? Así que bueno, decidí ser resiliente. Decidí que eso no podía ser, que mi reto era la normalización de mi vida lo antes posible, y eso suponía tirar la toalla. Con lo cual empecé a subir, a bajar y subir, y dije: bueno, voy a hacer 2 veces al día subir y bajar las escaleras y darme un paseo de 1 hora por mi barrio. Bueno, esa primera dificultad ya la tenía procesada. Esa primera intención ya la tenía procesada. Empecé así, y luego pues en la calle también me encontré con otro reto emocional. Un reto emocional y social. Una persona que en mi barrio pues yo era conocida, se hacían fotos conmigo a veces, me pedían autógrafos, era el nadador olímpico del barrio. Y claro, de repente bajas a la calle y no solo es que no se acerque nadie, sino que hay algunas personas que incluso te evitan. No te evitan porque quieran hacerte daño emocional, simplemente por algo que nos ocurre a todos. ¿Qué coño le digo a este chaval? ¿Cómo estás? No me ves. ¿Cómo estoy? Claro, la gente se incomoda ante eso es una de las cosas, ¿no? Pero claro, para mí era muy duro estar en la cresta de la ola, ¿no? También de popularidad, un chico pues bien, con un buen cuerpo, y resulta que de repente, ¿no? Hay un defecto y algo por la gente incluso deja de mirarte. Eso en una edad de 21 años, 21 años, puedes imaginar, ¿no? Un poquito las sensaciones emocionales que puedes llegar a tener, ¿no? Pero aún así yo seguí 3 semanas, 4 semanas, subiendo, bajando. Llegó un momento ya la 5ª semana que ya no tenía que procesar esa rutina, ¿no? Porque ya había cogido el hábito y ya no tenía que estar procesando: bueno, ahora tienes que salir, enfrentarte a esto. Al final, pues yo por la calle iba como los burros, a lo mío, y bueno, al final llegué a ser maestro de la muleta, quiero decir, yo daba vueltas con una muleta, llegaba a correr con las muletas con un gamo. Claro, todo eso me dio también más seguridad y más tranquilidad. Cuando llegué a la ortopedia y me vieron los médicos, me dijeron: ostras, qué cambiazo, había ganado 15 kilos en solo 2 meses de puro músculo, porque no paraba. ¿De acuerdo? Claro, esa es una situación, un ejemplo entre muchos de los que no se pueden dar en esta vida, por muchos de vosotros y por cualquier persona, que se da, y eso es una forma de ser resilientes, es una forma de afrontar, de retarse ante algo que realmente te paraliza incluso a veces, ¿no? Porque no tienes ni motivación ni ganas y tienes un miedo atroz a lo que envuelve esa situación, ¿no? Hay 2 grandes enemigos de la resiliencia, Hay 2 grandes enemigos que no nos permiten
superar la adversidad con éxito, ¿no? Una es el ego y el otro es la ira. El ego, el yo. Yo siempre, el ego no es solo cuando creemos tener razón en todo. El ego también es cuando creemos que no somos merecedores de lo que nos ha ocurrido. Eso también es una forma de ego. Y la ira, que no deja de ser un disfraz del ego, es otro gran limitante para que nosotros podamos pasar página y aprender de lo sucedido, ¿no? Cuando se conjugan ambas, que normalmente van unidas, nos quedamos enquistamos esa situación de camino hacia adelante, ¿no? Y lo que hacemos es postergar la salida. No podemos evolucionar mientras tengamos esas dos emociones dentro de nosotros. Claro, es muy fácil decirlo, yo sé que el ego todos pasamos por esa emoción ego en cualquier situación, y de hecho eso forma parte del ser humano, ¿no? Pero sí que es verdad que el ego es un gran limitante y que tenemos que intentar cada vez desprendernos más de él, ¿no? Hay un par de claves, más que claves son dos características que considero importantísimas emocionalmente hablando para poder superar con éxito esa adversidad. Una es la aceptación. Cuando hablo de aceptación, no hablo de la aceptación mental, hablo de la aceptación emocional, es muy diferente. Todos aceptamos, porque cuando algo no tiene solución, todos sabemos razonar que eso no es posible cambiarlo y decimos, bueno, es lo que hay, pues mira, me aguanto y tal, vale. Eso está bien, o sea, no es que esté mal, no es que nos haya que pensar así, pero eso se transmite a través del pensamiento. En realidad, la clave de esa aceptación, la clave real, de que realmente te das cuenta que has aceptado esa situación adversa, es cuando la sientes. ¿Y cómo se siente? Pues muy sencillo y a la vez complicado. Es cuando realmente no sientes ese dolor por lo que te ha pasado, lo que te está pasando. Es cuando sientes serenidad, sientes paz sobre lo que ha sucedido. Os voy a explicar otra anécdota que me pasó no hace mucho. Hice una presentación de mi libro en una librería de Castellón y me acompañó el concejal de deportes, que hizo una introducción de esa presentación, y una de las preguntas que me hizo él directamente, que la tenía en su cabeza, era: Xavi, ¿cómo pudiste perdonar a esa persona que se pasó el semáforo en rojo, que te atropelló y que os dejó tirados en una cuneta sin socorreros? ¿Cómo has podido llevar esto? Porque por lo menos la satisfacción de saber de que esa persona pues ha tenido un castigo penal, ha tenido un castigo que por lo menos te hayas visto compensado. Yo, mi respuesta fue muy clara y muy simple. ¿Para qué? La ira, el rencor, nos inmoviliza. No sirve absolutamente para nada. Para nada. No os penséis que ni siquiera os podéis desahogar con eso. A mí, que esas personas hubieran entrado a la cárcel o no me hubiera devuelto mi pierna ni mi vida. Claro, es una forma razonada, pues lo veis, claro, pero seguramente os preguntáis, sí, ya, pero eso es difícil de masticar, ¿no? Sin embargo, no fue difícil de masticar en mi caso, porque estaba tan proyectado en la normalización de mi vida, tenía tantas ganas de que esa etapa de inseguridad, de insatisfacción, de cambios, de no saber por dónde tirar, tenía tantas ganas de cambiarlo que no podía perder ni un minuto más en odiar a nadie, ni en crear vendetas, porque eso me hubiera hecho postergar indefinidamente esa situación. Y lo único que hubiera pasado es que yo no hubiera ido hacia adelante y me hubiera estado mucho más tiempo para al final tener que ir adelante sí o sí. Por tanto, no malgastar demasiado tiempo en esa aceptación, ¿no? La segunda cosa es la asimilación, que es lo que viene después de aceptarlo, ¿no? Asimilarlo, masticarlo, digerirlo y empezar un poquito desde la serenidad, incluso a dejarse de preguntarse el por qué me ha pasado esto a mí y empezar como ya a indagar y a preguntarse para qué me ha pasado esto, ¿no? Quizás
Quizás, que lo dejo en el aire, pero quizás eso había pasado para algo. Evidentemente, cuando esto te está ocurriendo, ya digo que es casi imposible llevar esa reflexión, pero cuando te distancias un poquito de ese dolor, sí que vas llegando a una serie de conclusiones, o por lo menos quieres entender que eso ha pasado por algo. Y realmente, yo, en el libro también lo comento y hay pasajes sobre esto, ¿no? Yo he llegado no solo a perdonar a esa persona que me atropelló, sino que sé que algunos se pondrán manos a la cabeza, pero incluso estoy agradecido. Y ojo, cuando digo agradecido no es el hecho de haber sufrido esa situación y haber sufrido, pero sí de alguna forma agradecido que esa situación me haya llevado a ser quien soy ahora, que me haya tenido que enfrentar a tantos retos diarios que han hecho de mí a alguien mucho mejor, con toda seguridad mucho mejor de lo que hubiera sido si no me hubiera pasado. Tampoco quiero decir con eso que tenga que pasar algo así para que nosotros despertemos de ciertos letargos en los que nos metemos, ¿no? Pero sí que es verdad que una dura adversidad te crea una reflexión muy profunda de tu vida, ¿no? De forma obligada. Todas ambas cosas, cuando conseguimos ambas cosas, integrarlas y sentirlas como tal, viene el gran momento, el momento mágico. Viene el momento de la transformación. Yo soy un poco ñoño para estas cosas, disculpadme, pero soy así. Fijaros que a mí yo aún doro más la píldora. Yo más que una transformación, le llamo una metamorfosis. ¿Soy ñoño o no? Bueno, sí, porque realmente en mi caso, y yo siempre hablo de mi experiencia, por eso os he dicho al principio que no pretendo que nadie me crea aquí. Simplemente os hablo desde lo que yo he verificado. Si vosotros creéis que puede ser, verificadlo vosotros por vuestra cuenta. El cambio que tiene la mariposa, ¿no? Un gusano se arrastra por el suelo, que va lento, que le cuesta avanzar hacia adelante, se acaba convirtiendo en una criatura totalmente diferente. Una criatura que además vuela, es ágil, es bonita. O sea, fijaros qué transformación. El gusano cambia hasta su ADN para convertirse en mariposa, hasta su ADN. Y yo creo que eso, las adversidades, si somos capaces de aprender de ellas, si somos capaces de tener una lectura positiva, podremos conseguir convertirnos en mariposas, ¿no? Esta frase me gusta mucho, siempre la pongo. Los gusanos llaman crisis al nacimiento de las mariposas. Es curioso porque el hecho de que cuando nosotros llamamos, por ejemplo, la crisis económica, ¿no?, que estamos pasando, crisis no solo económica, sino de valores y de muchas más cosas, lo vemos eso como una situación complicada y bueno, casi inamovible, ¿no? Sin embargo, una crisis nos puede ofrecer una gran oportunidad de cambio. Cuando estamos entre la espada y la pared, estamos obligados a reinventarnos y a resurgir de las cenizas. Y eso es posible. Es posible. Es cuestión de tener una buena lectura y sobre todo de entender que detrás de eso adverso tiene que haber una reflexión. Lo que no podemos es pasar por la vida y no atender las cosas que nos pasan malas, poniendo la cabeza debajo del suelo para hacer o hacer entender a los demás que no nos ha pasado nada, cuando eso que nos ha ocurrido nos puede dar un aprendizaje muy valioso. Y entonces cuando ocurre que no aprendemos, ¿y sabéis qué pasa cuando no aprendemos? Que vuelven a pasar más cosas negativas para que nos entre en la cabeza cómo hemos de vivir, ¿no? El motivo de nuestra existencia no es el tener un buen trabajo, no es el tener más dinero, aunque todo eso sea importante, porque es un sistema, el sistema social, político, es el que es, no lo vamos a poder cambiar, y tenemos que vivir en él, pero yo siempre digo que hemos de aprender a vivir fuera de él estando dentro, y estar fuera de él no quiere decir estar fuera del sistema, sino estar dentro de nosotros mismos, o sea, interiorizar un poquito más todo lo que vivimos, tener paradas para reflexionar. No vayamos siempre a trompicones, rápido, no llego aquí, no llego acá. Hay que buscar momentos para reflexionar,
de lo que nos ha pasado. Y nunca evadir las situaciones adversas. No le rechacéis ni hagáis ni haced ver que no ha pasado, porque volverá. Volverá porque os tiene que recordar que aquí hay una lección que tenemos que aprender. Albert Einstein decía que existen únicamente dos maneras de vivir la vida. Una es como si nada fuese un milagro y la otra como si todo lo fuese. Estar vivos, aquí y ahora, que estemos aquí ahora hablando y estéis escuchando, eso es un milagro. Estar vivos es un milagro, porque sois vosotros, no sois otras personas. Aquí y ahora. ¿Necesitáis más pruebas de que esto es un milagro? Claro que la vida es difícil, claro que hay momentos malos y buenos, pero la vida lo compone todo eso. Y simplemente estamos aquí para ir aprendiendo, evolucionar y entender cada vez más hacia dónde tenemos que dirigirnos emocionalmente. Porque al final son las emociones las que van a invadir nuestro día a día. Porque no nos olvidemos, mantenernos en la zona de confort, en la zona cómoda que todos conocemos, es una zona que aunque os parezca cómoda y segura, no lo es, porque la vida es cambiante. O sea, el planeta Tierra gira, las estrellas nacen y mueren, nosotros nacemos y morimos. Es decir, no hay nada que se mantenga estático en todo el universo. Y vamos a aprender nosotros una mota de polvo, mantener una línea recta en nuestra vida, porque eso nos da, ¿qué? ¿Seguridad? ¿De verdad? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis perdido el trabajo que creíais que estaba seguro? ¿Os dais cuenta cómo no existe la seguridad? Incluso lo hubieran hecho firmar hace unos años y más de uno hubiera firmado que ni de coña se iba a encontrar en esa situación. ¿Os dais cuenta? No existe. La zona de confort la creamos nosotros y es una invención de las creencias de esta sociedad, que nacemos desde muy pequeñitos y nos están educando desde esta perspectiva, ¿no? Nos están diciendo constantemente que lo importante es estar bien posicionado, es tener mejor casa, mejor coche, más dinero. Y esa es la educación que tenemos desde muy pequeñitos. Tienes que estudiar mucho para ser médico, para ser ingeniero, porque esos ganan más, viven mejor. Y vivir mejor, hoy curiosamente, he quedado con un amigo mío, Gerard Salom, que es un abogado, una eminencia en Tarrasa, y tiene un gabinete jurídico, y me dice hoy una cosa que me ha gustado porque además es curioso. Me dice, fíjate, yo sé lo que es vivir sin dinero y con mucho dinero, ¿no? Mi padre trabajaba en una fábrica, mi madre limpiaba pisos y fíjate, ahora soy millonario. Y te digo una cosa, no soy más feliz que antes. Y os digo una experiencia personal de otra persona, pero es así. O sea, la felicidad no nos lo va a producir el dinero. Está claro que el dinero tampoco hay que demonizarlo, ni es el enemigo de que seamos de una forma de otra. Eso va a depender del contexto en que nosotros nos movamos y queramos entender de lo que es tener dinero. Está claro que si tenemos dinero no nos vamos a tirar, porque eso no va a producir ni más ni menos felicidad. Igual que tenerlo no produce ni más ni menos felicidad. Quiero decir que, no quiero ser pedagogo en este sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos de empezar a darle importancia a lo que realmente la tiene y empezar a dejar ciertos estereotipos, ciertas creencias. Es como, ¿qué ha ocurrido con la crisis, no? Con la crisis, ¿qué ha ocurrido? Pues, es que hay menos trabajo. Bueno, hay menos trabajo del de siempre. Porque estadísticamente los estudios dicen que se han creado miles y miles de nuevos oficios y profesiones, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de internet. Si tenemos un mundo de opciones y posibilidades, lo que pasa es que estamos arraigados a los estereotipos, a lo que nos ha marcado la educación, que es lógico, eso no nos pasa a todos. No es que seáis tontos, es que es muy difícil combatir esas creencias, ¿no? Porque son hábitos que se han instaurado en nosotros desde muy pequeños. O sea, nadie es culpable de esto, pero sí que es verdad que somos capaces de poder desviar esa situación. Rendirse no es una opción. Bueno, es una frase hecha, ¿no? Pero la hemos oído muchas veces.
Pero no es una opción por dos cosas. Una, porque puede ser una decisión, que lo es, y la otra es porque la vida no permite rendirse. No lo permite, a no ser, evidentemente, que te quites la vida. Es la única forma de rendición. ¿Por qué? Todo lo que está por debajo de esa situación no te permite rendirte. Si tú no vas a quitarte la vida, ten por seguro que vas a andar hacia algún lugar. Tardarás más, tardarás menos. Os mantendréis más tiempo en esa situación de aferrarse a lo que creéis que es la seguridad que nos la da. Pero al final vais a tener que andar hacia alguna dirección. Inevitablemente, seguro, os empujará la vida. Es que la vida no para nadie, ni para bien ni para mal. Por eso es importante que la adversidad la pasemos cuanto antes, porque va a ser un proceso más de nuestra propia evolución personal, de nuestro propio crecimiento. Hay varias características de las personas que quieren rendirse. Y digo quieren porque ya os he dicho antes que no se puede uno rendir, aceptando un caso. Las personas que tengan resultados rápidos. Dicho y hecho. Uy, no lo he conseguido. Ya no sirvo, ya no puedo, me rindo. Tiro la toalla, no lo intento más. Las personas que dejan de creer en sí mismos. ¿Vale? Personas que dicen, no, yo ya he llegado, ya soy mayor. ¿Cuántas veces hemos oído eso? No, yo ya soy mayor. Yo ya no puedo hacer esto, yo no hago esto, yo no puedo mantenerme en forma, yo no puedo... En fin, 1000 tópicos que están más que demostrados que no son reales, que si uno quiere puede y da igual de edad. Quedar atrapado en el pasado, ¿no? Personas que se quedan atrapadas en el pasado, las personas que piensan siempre que cualquier momento pasado fue mejor que el de ahora, ¿no? En una chuminal, y perdonad, estoy seguro que más de uno aquí lo piensa. No es real, o sea, el pasado no existe, por tanto no puede ser mejor. No existe el pasado, el futuro no lo conocemos, tampoco existe. Digo yo que el presente será el talón de Aquiles, ¿no? Donde tenemos que centrarnos, ¿no? En todos los aspectos. Perdón. Las personas que habitan en los errores. Enfrascado, la he cagado, no hay manera, ¿cómo puedo ser así? En fin, bueno, esos dramas hacia un error, un pequeño fracaso tras pie, ¿no? Las personas que temen al futuro. Ahora, por ejemplo, desgraciadamente es una de las cosas que más se da pues, a consecuencia de eso, del terreno laboral, ¿no? Gente pierde el trabajo y de repente pues entra en un pánico de ¿qué va a ser de mi vida, no? Las personas que se resisten al cambio. Bueno, las personas esas que dicen, yo estoy muy bien, esa frase tan, no sé quién la inventó, pero se ha quedado lucido, el refranero español, que dice que más vale malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Es? Pero vamos a ver, me estás diciendo que más vale estar jodido que intentar una opción que me pueda o no, pero por lo menos intentarlo llevar a un sitio mejor. O sea, ¿verdad que es absurdo? Sin embargo, ¿no vivimos muchas veces en esa tesitura? Las personas que renuncian a su poder. Bueno, eso tiene mucho más que ver con la pereza que con otra cosa, pero la pereza es otro gran enemigo de nuestra propia evolución, de nuestros propios caminos hacia otro lado que nos proporcione pues, una subida hacia arriba, ¿no? Las personas que creen en sus debilidades, ¿no? Las personas que están aferradas a que yo no valgo, yo no puedo, yo no sigo, no soy capaz, ¿vale? En ningún momento o en pocos momentos se plantean que a lo mejor pueden hacer algo bien. Las personas que sienten que el mundo les debe algo. A ver, hay alguno aquí que conozca que crea que... Bueno, hay las personas, ¿no? que dicen, es que con el trabajo que me he pegado, con la currada que me he pegado, me tendría que poner una alfombra roja en la empresa. Joder, pero si lo he dado todo, mira, me han bajado el sueldo y tal. No, es que el mundo no te debe nada. Si no te gusta, cambia. Esas personas también se rinden porque, claro, se autoflagelan de tal forma, queriendo ver en las circunstancias, ¿no? el punto de sus vidas, ¿no?
Las personas que tienen miedo al fracaso más que un deseo de éxito, ¿no? Las personas que están centradas más en el fracaso que en tener la posibilidad de tener éxito, que también está ahí. Digo yo que cuando no se sabe, cuando un proyecto es nuevo y no se sabe lo que va a ocurrir, digo yo que habrá un 50-50, ¿no? Por lo menos. No, pero hay personas que casi siempre se subestiman y piensan que se centran tanto en eso que es justamente lo que ocurre. Ocurre eso. Cuando uno se centra en lo malo, es lo que viene. Porque es lo que estáis visualizando y lo que estáis proyectando constantemente. Es que cuando uno dice, me voy a caer en la bici, ¿no? Cuando es pequeño y los niños se caen y aprenden a base de caerse, ¿no? Pero realmente se caen porque se ven en el suelo, ¿no? Bueno, y eso nos pasa en todos los contextos. Las personas que nunca visualizan lo que es posible, visualizar es imaginar, verse, dibujar un escenario que os favorece. ¿Vale? Hay personas que no lo visualizan nunca. Y es una gran herramienta, visualizar. De hecho, en el deporte, los que lo habéis tocado, sabéis que una de las herramientas importantes de cara a obtener un resultado deportivo es visualizar nuestra prueba, ¿no? Lo que tengamos que hacer y verla en acción durante un tiempo hasta llegarla a introducir de tal forma en nuestra mente que realmente al final acaba sucediendo en el 90% de casos. Fijaros el poder de la mente y de la visualización. Las personas que sienten que tienen algo que perder, ¿no? Uy, es que si me voy aquí, voy a perder esto. En cualquier cambio, se gana y se pierde. Es inevitable. Lo que tenéis que valorar es si lo que se gana os va a producir una situación mejor, aunque no la sepáis, pero que la podéis intuir a estar ahí enfrascados en la infelicidad absoluta. ¿De acuerdo? Siempre se pierde algo, pero es que lo que se puede ganar también puede ser mucho. Las personas que trabajan de forma excesiva, bueno, ¿cuántos hay? Que trabajan más de 8 horas. ¿8 horas? ¿Cuántos? ¿Jornadas completas? ¿Cuántos? Bueno, 8, 10, 12, en fin, hay muchas situaciones en las que las abuelas también, es verdad, y eso también produce esto, exacto, no, totalmente de acuerdo. Es verdad, a ver, es verdad que ahí me meto un poco en un terreno pantanoso, ¿no? Porque evidentemente, a ver, me vas a decir que a veces es lo que hay, tengo 8 horas de trabajo, es mi contrato, es mi sueldo y yo tengo que pagar mi hipoteca, vale, sí, pero es verdad que si no tenemos tiempo para nuestra vida social, familiar, de pareja, etc., nos la vamos a cargar. Y si nos la cargamos, tampoco somos felices. Lo podemos excusar, podemos decir que eso es inevitable, pero lo que también es inevitable es que no vais a ser felices si hay un exceso de trabajo. No se trata de no trabajar, ojalá, evidentemente, pero bueno, sabemos, cuando hablamos de exceso de horas, no hablamos a lo mejor ni siquiera de una jornada completa, pero sí hay que entender que si yo no tengo tiempo ni para comer con mi familia o no tengo tiempo ni para cenar y los fines de semana también los tengo ocupados, algo está fallando. Porque eso no es forma de vivir, es que aunque tengáis un sueldo y una hipoteca que pagar, es que no vais a vivir. Las personas que asumen sus problemas como únicos, esto sí que conoceréis a más de uno, ¿no? A esos que vienen y os dicen, es que me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y entre nosotros estamos pensando, ¿de qué me está hablando? Si eso nos pasa a todos. Y claro, estás ahí como aguantando la chapa, pero que te das cuenta y dices, madre mía, es que es quejosa esa persona, se queja de todo. Ver el fracaso como una señal de marcha atrás, eso es otro gran factor. Es que de entrada yo no lo llamaría fracaso. Yo nunca llamo fracaso a un error estratégico pues en algo que hagamos. O sea, podemos fallar, somos humanos. Pero el fracaso es muy dramático, ¿no? Es como, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Has fracasado, ¿no? La has cagado y lo que tienes que volver es intentarlo de nuevo. No recuerdo muy bien la cifra, pero creo que Thomas Edison descubrió la electricidad después de 40.000 veces que la cagó. No sé exactamente si es esa cifra, pero anda por ahí, ¿no? 900, bueno, ha ido mucho, pero bueno, fijaros, ¿cuántos de vosotros a la segunda o tercera no habéis abandonado? Todos. Ya está, esto no sigo, no lo puedo hacer, no lo puedo conseguir. Bueno, pues ese señor, un científico y el que descubrió algo tan importante como la electricidad,
Pues fijaros la cantidad de veces que erró y siguió hasta que lo consiguió, ¿no? Y es un poquito la tónica, que el hecho de que fracasemos, el hecho de que tengamos un error no quiere decir que para nada que el objetivo ya no se puede llevar a cabo. De hecho, tenemos que cambiar la estrategia, no el objetivo. Y bueno, por último, las personas que sienten lástima de sí mismo, ¿no? Eso también es algo habitual, ¿no? Las personas que se autocompadecen, yo no valgo, no sirvo, es que no sirvo para nada, ¿no? En fin, las personas que tienen ese sentimiento, esas personas también se rinden. Ahora os propongo un ejercicio de autoconcienciación y de autoconocimiento. Los que se sientan identificados de forma más o menos habitual, tienen alguna o varias de estas actitudes emocionales, no quiero que levantéis la mano, quiero que os pongáis de pie. Venga, sé valientes. Sé valientes. Eloqua. Bueno, lo primero que os tengo que decir, me he sentado, muchas gracias. Un aplauso para ti. Os felicito a todos y os doy las gracias porque el primer... Perdonad, se me ha ido el tema. Los botoncitos muy... Avisadme, ¿eh? Vale. Bueno, lo primero felicitaros y agradeceros que habéis sido valientes, porque os voy a decir una cosa, el primer paso hacia solucionar esas actitudes es reconocérselas, ¿no? Reconoceros a vosotros mismos en esas situaciones, porque son humanas, no sois bichos raros. Es que en el sistema de creencias en el que estamos instaurados es totalmente normal que tengamos alguna de estas actitudes o todas. Pues que las tengáis todas, haceroslo mirar, por eso. Pero bueno, alguna de ellas esto sí que es lógico tenerlas, ¿vale? Entonces lo primero es entrar en esa concienciación. Está muy bien, este es un ejercicio que habéis hecho y que os ha introducido en vuestro yo, pero más allá de pensar que las circunstancias adversas son las que nos ponen a esos límites, ¿no? Entendemos que tenemos una forma de actuar a veces que no va acorde con lo positivo, ¿no? Con lo que realmente nos hace seguir hacia adelante. Me imagino que todos conocéis la planta de bambú, ¿no? No sé si todos conocéis un poco cómo crece el bambú. Algunos lo sabréis. Aquí hay alguno que tendría que estar hablando conmigo, No. El bambú, para los que no sepáis, cuando pretendéis plantar bambú, cuando se planta la semilla, el bambú no crece, no empieza a brotar, no empieza a salir a la superficie y tarda 7 años para empezar a brotar. Fijaros, una persona inexperta que no sepa que eso ocurre cuando empieza a regar, a abonar, a cantar ternanas en la cama a la planta y ve que no sale nada, lo que hace es la tira. Bueno, pues esta planta es tan sabia que lo que hace es creer desde el interior. O sea, lo que hace es afincar, afianzar esas raíces que no se ven, pero que se están fabricando debajo de tierra, ¿no? Pero fijaros, después de ese tiempo de 7 años, empieza a brotar y en solo 6 semanas alcanza 30 metros de altura. Son de las plantas con ese tipo de tallo más altas del mundo, superando a árboles centenarios. Y eso es un poco lo que deberíamos intentar nosotros hacer, ¿no? Antes de llevar a cabo cualquier proyecto o cualquier situación, hemos de intentar instaurarnos en nuestra conciencia, ser conscientes de lo que hacemos. No es fácil ser conscientes, no es fácil, pero hemos de conseguir ser conscientes de lo que hacemos, porque entonces entenderemos a qué ritmo tenemos que llevar. Y ser pacientes y entender que aunque tengamos un error, 2 o 3, eso no nos está limitando nuestro crecimiento. Solo son pequeños obstáculos, contratiempos. Al final, la vida es un compendio de cosas buenas y cosas malas.
Mi vida, mi familia, mi madre, mi sobrino, mi hija, el mejor regalo que me ha dado esta vida, el agua, mi medio, durante muchos años, la que me ha dado los valores de la vida, muchos de ellos por lo menos, el éxito como deportista, que me ha formado también como persona a la vez, mi trabajo como entrenador, poder compartir con mis nadadores el éxito y los fracasos, poder abrazar así a un nadador, a un deportista, ¿no?, que se ha dejado la piel ese día, la adversidad, cuando perdí mi pierna, el accidente, todo lo que supuso mi vida, mi hermana fallecida con 38 años, mi padre, que murió poco después, el viaje de mi superación, escribir un libro, ni en el mejor de mis sueños. Nunca imaginé que iba a escribir un libro además sobre mi vida, y que además iba a tener pues esa acogida, un montón de personas que han empatizado, que les ha gustado, que me han enviado feedbacks que me han emocionado muchísimo, y que ni en el mejor de mis sueños hubiera creído que eso iba a pasar. Se han hecho eco hasta diversos medios de comunicación. Gracias a eso me he transformado, me he reinventado, he ido más allá de mi trabajo como entrenador, soy coaching también, hago charlas por diferentes sitios. Mi trabajo ahora es intentar ayudar a otras personas a que se conciencien de sus vidas, ¿no?, a que le den importancia a lo que realmente es importante. Al menos intentar que reflexionéis, ¿no?, sobre cada situación vuestra personal, que sé que todos la tenemos porque todos pasamos por momentos buenos y malos, y si os puedo ayudar en algo, yo soy feliz. Para mí es el mejor regalo que puedo obtener. Así que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Así que salid ahí fuera y petad. Muchas gracias.